Soy la doctora María del Pilar Cava Mercado, mexicana, médico con especialidad en genética humana, subespecialidad en citogenética y maestría en bioética. Miembro de 4 academias de bioética a nivel nacional e internacional. Primera pregunta. ¿El embrión es un puñado de células o un ser humano? Los seres humanos tenemos nuestro material de herencia en el DNA, el genoma humano, organizado en 46 cromosomas en cada una de las células somáticas. Solo los gametos tienen solo 23. El primer evento en la formación de un individuo humano es la fusión del óvulo y el espermatozoide. Esto se conoce como concepción, fecundación o fertilización. Bioquímicamente, este proceso es complejo. Solamente un espermatozoide atravesará la membrana citoplasmática del óvulo. La singamia, que es la unión del pronúcleo masculino y femenino. En ese momento, 2 sistemas, el óvulo y el espermatozoide, dejan de funcionar en forma individual y constituyen un nuevo sistema, un nuevo genoma que comienza a operar como una unidad llamada cigoto o embrión unicelular. Una vez ocurrida la concepción, se observa un proceso vital que no se detendrá hasta la muerte del individuo. Evidencias genéticas del estatuto humano del embrión. Son 3. La primera, la individualidad genética del cigoto. Desde el momento mismo de la fecundación, inicia la existencia de una nueva vida, específicamente humana, dotada de un código genético único e irrepetible, no idéntico ni al del padre ni al de la madre. El proyecto Genoma Humano, quizás uno de los avances más recientes, ha demostrado que un ser humano es distinto a otro en menos del 1% de sus genes. Esto es lo que lo hace individual. Y esta realidad se observa desde que fuimos cigotos. Esto se debe, por una parte, a la segregación de los cromosomas homólogos, descrita por Gregorio Mendel, después confirmada por Watson y Crick, y recientemente por los estudios del genoma humano. Consiste justamente en que ese par de cromosomas, uno paterno y uno materno, se distribuyan de forma azarosa en alguna de las 2 nuevas células. Por otra parte, el entrecruzamiento o crossing over, bien estudiado en el proceso de la meiosis, consiste en que se intercambien de 3 a 8 segmentos en lugares diferentes en la formación de los gametos. Así, tanto la segregación como el entrecruzamiento, claramente estudiados por la genética, hacen evidente que el resultado de la concepción es un genoma humano completo, pero este genoma es además individual, es decir, esta combinación no ha existido. Por lo tanto, es un individuo humano sin lugar a duda para la ciencia. Durante el desarrollo embrionario, conforme se dividen y se especializan las células, nada nuevo es aprendido por el DNA, sino progresivamente muchas cosas son olvidadas. La información está escrita desde la primera célula y no será progresivamente escrita en otras. Esto no es una teoría ni una suposición, sino la información que la genética ha constatado sin lugar a duda. Algunos científicos, tristemente, no presentan la realidad completa y solo dicen que en el momento de la concepción se completa el genoma humano, lo cual los lleva erróneamente a deducir que el cigoto es igual a cualquier célula del cuerpo. Han olvidado hablar de la individualidad, es decir, de la constatación de que el cigoto tiene una genética diferente a la de cualquier ser humano que haya existido, incluso a la de sus padres. Segunda evidencia, la continuidad de su desarrollo. Durante el desarrollo progresivo del embrión, desde cigoto, la primera célula se divide y se organiza sin cesar hacia su plenitud. Todo se realiza en tiempo según un proceso continuo e ininterrumpido, fijado por un programa inicial contenido en el genoma humano. Es necesario recordar que el carácter potencial de la información genética, por lo cual lo que está presente en el patrimonio genético no es formalmente el cerebro ni ningún otro órgano, sino únicamente el programa de su formación futura. Sin embargo, aunque no sea una presencia formal, tampoco se trata de una posibilidad abstracta e indeterminada, sino real, materialmente presente en la estructura química del ADN, además con sus características específicas e individuales. La ciencia nos conduce a afirmar que si ello no fuese humano,
desde el inicio de su vida individual en la concepción, no se volvería jamás. Para quienes quieren redefinir el inicio del embarazo, como es el caso de esta ley, a partir de la implantación, habría que solicitarles, con todo rigor científico, que determinaran a qué especie pertenece el organismo en sus primeros días, pues sin duda es un ser vivo para la biología. Además, tendrían que poder explicar cómo sucede el proceso de cambio de una especie en otra, que se conoce como evolución, en escasos 14 días, cuando la evolución, sabemos, ha tardado millones de años. Es en el terreno de las creencias, no de la ciencia, pretender afirmar que la vida inicia en la implantación. Otro engaño utilizado frecuentemente es reducir a un ser humano a la manifestación de una de sus características, la capacidad de razonar y sentir. El ser humano, desde su concepción, tiene inscrito en su genoma la capacidad de pensar, razonar y sentir. Solo hay que permitir que se desarrolle para que lo pueda expresar. Pero si nace sin esta capacidad, como las personas con discapacidad mental, o la pierde, no afirmaríamos que no es un ser humano. Por ejemplo, un perro antes del nacimiento, si tiene un problema en sus cuerdas vocales y no ladra, no podríamos afirmar que puesto no ladra no es perro. Más bien, si ladra, puedo afirmar que es perro. Pero si no lo hace simplemente porque está dormido, no puedo decir que no lo sea. Es al revés, puesto que es perro, podrá ladrar. Tercera, la autonomía de la vida prenatal. El embrión, y solamente él, es quien con un mensaje químico estimula el funcionamiento del cuerpo lúteo del ovario y suspende el ciclo menstrual de la madre. Esto sucede en un minúsculo embrión que al 6º o 7º día de vida, es decir, después de su concepción, mide 1.5 milímetros de largo y ya está en condiciones de decidir su propio destino. El proceso de formación del embrión es autónomo, no obstante la íntima relación que se instaura con el cuerpo de la madre. En el periodo que precede la implantación, cuando el embrión parece más precario y débil, su autonomía es paradójicamente mayor, como lo demuestran las técnicas de fecundación in vitro. Decir que una mujer tiene derecho sobre su cuerpo es una inexactitud y una irrealidad científica, pues un embrión desde el momento de la concepción no es parte del cuerpo de la madre. Las células de la madre y del embrión son diferentes en su genética y en su inmunología. El principio de la duda. A pesar de las evidencias científicas, todavía existen científicos que dicen que hasta las 12 semanas es una masa de células. Entonces nos encontraríamos ante dos posibilidades. Ante la duda, tratar a una masa de células como un ser humano o a un ser humano como una masa de células. Por supuesto, tendría que ser lo primero. Otra cuestión que me preocupa es poner a su consideración la redefinición del embarazo, que ya se ha contemplado en diversas leyes, como ha sido mencionado. En medicina se considera que la vida inicia en el momento de la concepción y en ese momento se habla de un embarazo presuntivo. La redefinición del embarazo, peligrosamente, abre la puerta a nuevas amenazas, la manipulación y la utilización de los embriones sobrantes, la clonación, la obtención de células madre embrionarias e incluso la venta de embriones humanos, ya que todos estos procesos se dan antes de la implantación. Entonces, el embrión es cosificado. La ciencia debe servir al ser humano. Los médicos como profesionistas estamos para defender la vida y la salud y evitar las enfermedades, tratar siempre de curar a los enfermos y cuando no lo podemos hacer, debemos aliviarlos y consolarlos. Señores y señoras ministras, mi conclusión sería: el inicio preciso de todo ser humano es cuando la información genética necesaria y suficiente se reúne dentro de una célula, el óvulo fertilizado, y este momento es la concepción. Por lo tanto, toda acción sobre un embrión, desde el momento de la concepción, se realiza sobre un individuo humano, constatación de la genética humana. Muchas gracias.